el diputado Rollero y el diputado Pernasetti, estamos trabajando en algo que es muy importante, en esto que podemos denominar la cuarta o quinta revolución industrial, que es la inteligencia artificial. Ya hemos asistido a 3 eventos anteriores y ahora tenemos la suerte de poder presentar un nuevo episodio, un nuevo evento para seguir enriqueciendo nuestros conocimientos, pero fundamentalmente a quien están destinados nuestros esfuerzos, que son a los jóvenes a quienes les queremos entregar la posta a través de esta actividad que hemos abrazado y seguimos abrazando, que es la política, como instrumento transformador de progreso y de futuro. Eduardo Luis Levi Yeyati, bienvenido. Bienvenido todos los alumnos de las distintas universidades que nos permiten agregar y sumar al conocimiento, a la experiencia que aportamos y a las relaciones internacionales de las embajadas para obtener un producto que se convierta en ley y reglamente la actividad de futuro de todos los argentinos. Así que en nombre del Círculo de Legisladores, cuya comisión es pluripartidaria, y en ese sentido buscamos, sin diferencias ideológicas, el bien común, manteniendo la diversidad, pero procurando objetivamente el bien común de los argentinos. Tengan todos ustedes muy buenas tardes, buena charla, Yeyati, sin lugar a duda, y muchas gracias a Cristina Guevara y a Walter Ceballos y obviamente a Pernasetti y a todos nuestros colaboradores del Círculo de Legisladores encabezado por Diego Capuzzi. Muchas gracias, buenas tardes. Horacio. Gracias, presidente. Bienvenidos a todos, buenas tardes. Yo en nombre del IERI quiero darles las gracias por estar presente en esta actividad tan importante que es este cambio de roles. Este webinar lo están viendo alumnos de más de 10 universidades y esperamos que la palabra siempre esclarecedora de Eduardo les dé elementos para seguir participando activamente en este hermoso programa de cambio de roles que en su tercera edición estamos llevando adelante y esperamos que terminada la pandemia o las restricciones la podamos hacer en forma presencial en la Cámara de Diputados de la Nación. Este encuentro lo va a coordinar Cristina Guevara y Walter Ceballos, a quienes agradecemos. Todos los alumnos saben que pueden hacer preguntas vía chat, así que un saludo y un agradecimiento especial a nuestro conferencista y espero que esto sirva para que los chicos, esta va a ser la última actividad grupal referido al tema de inteligencia artificial. Hasta el 15 de septiembre los alumnos van a tener tiempo para ya elevarnos los proyectos de ley de cada una de las universidades que en el juego de roles actúan como bloques políticos. Así que muchísimas gracias, buenas tardes a todos y aprovechemos la charla. Gracias, diputado Pernasetti. Brevemente yo quiero contarles muy brevemente qué es el cambio de roles, que es una actividad del Congreso de carácter académico, donde se busca o tiene como objetivo, a través del diálogo, el debate, el conocimiento, acercar actores a la actividad legislativa. En este caso son estudiantes universitarios, pero también sus docentes, profesores, empresarios, periodistas,
embajadores, embajadas o gente de las embajadas, y lo que se busca es a través que los estudiantes conozcan el proceso de formación y discusión de las leyes en la búsqueda, que es lo que nosotros queremos transmitirle, que el consenso es la mejor herramienta para el diálogo político en democracia. Por esa razón voy a nombrar también hay dos proyectos que está trabajando el IERI. Uno es Inteligencia Artificial y Robótica, donde participan 11 universidades, y el segundo es Gestión de Residuos Postconsumo, donde participan 8 universidades. Las universidades que participan en inteligencia artificial después van a ser asesoras y asistentes de los legisladores de las universidades del proyecto postconsumo. Y las de proyecto postconsumo son asistentes y asesores de los estudiantes que trabajan en inteligencia artificial. Entonces, para darle la bienvenida a los estudiantes de UADE, UCES, la Universidad Nacional de Catamarca, la USAM, la USAL, la Universidad Nacional de Cuyo, la Universidad de Villa María, la Universidad Católica de Córdoba, la Universidad de Morón, la UNER, Universidad de Entre Ríos, y la UCA, son las universidades que tienen el anteproyecto de inteligencia artificial, que luego lo convertirán en 2 días de trabajo, uno en comisiones y otro debate en el recinto, como si fueran legisladores, donde, por ejemplo, hay un reglamento estricto y ustedes saben que los legisladores no pueden leer sus discursos en el recinto, está prohibido por reglamento. Sin embargo, es un vicio y se lee. Nosotros no permitimos que en este cambio de roles se lea. Los estudiantes tienen que aprender la técnica legislativa limpia. ¿Me escuchan? Perfecto. Porque se me borró la imagen. Y la segunda son los que participan en gestión de residuos postconsumo, la UBA, la Universidad del Comahue, la Universidad Nacional de La Matanza, la Universidad Nacional de Tucumán, la Universidad de San Andrés, la Universidad Nacional de Lanús, la Universidad de Rosario y la Universidad Torcuato Di Tella. Con esto les doy la bienvenida a todos los estudiantes, a todos los coordinadores y profesores, y a toda la gente que nos acompaña, legisladores y amigos en esta reunión de hoy, y le paso la coordinación de esta reunión. Bienvenido, doctor Eduardo Levi Yeyati, es un lujo tenerlo hoy con nosotros. Walter Ceballos. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que presentarlo a Eduardo es puede ser relativamente largo, pero siempre es un verdadero gusto. Yo voy a tratar de ser lo más sintético en su trayectoria académica y estudioso. Eduardo es PH en Economía de la Universidad de Pensilvania, es también doctor en Economía de la Universidad de Pensilvania, actualmente es el decano de la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella, donde fue fundador del Centro de Estudios para Políticas Basadas en Evidencia, que de paso acaba de publicar un libro sobre las políticas públicas post-pandemia, que me tomo el atrevimiento de aconsejar su lectura, que lo ha puesto a disponibilidad pública, pero para mí, y con la dispensa del resto de los profesionales, el grado académico más importante que tiene, que es ingeniero civil, recibido en la UBA, digamos, como título de grado. Eduardo ha escrito muchos libros vinculados con el impacto de la
de la ciencia, la tecnología y en este último tiempo de la ciencia de datos y las tecnologías digitales en el mundo del trabajo. Y esto ha sido lo que convocó a la comisión del IERI que analiza este proyecto de trabajo para que se convierta en una propuesta de ley que elaborarán y decidirán estudiantes universitarios de varias universidades sobre cuál es el impacto de la inteligencia artificial en la vida cotidiana, en el empleo, en la seguridad y en todo lo que tenga que ver con la producción de bienes y servicios. Y hoy lo hemos invitado para que él nos ayude, más que a nosotros, por supuesto que lo hará, a los estudiantes que son los que van a tomar la decisión de orientar esta propuesta de ley en un sentido o en otro sentido, porque entendemos que puede dar un gran aporte. Así que, Eduardo, gracias por haberte predispuesto a esta charla y esperamos disfrutes vos, los estudiantes y todos los asistentes, que creería que así va a ser, de tu conocimiento y de tu predisposición para enseñarnos a vislumbrar este mundo del futuro, que más del futuro nos acosa en el presente. Así que adelante y muchas gracias por estar. Bueno, muchas gracias por la invitación, Walter, y bueno, y a todos los asistentes. Yo quiero advertirles cosas, antes que nada. Primero es que tengo una conexión mala, así que voy a hablar lentamente para asegurarme de que me escuchen. De todas formas, si no se me escucha, me avisan, porque tengo acá preparado un teléfono para tomar una segunda conexión. El futuro viene rengueando con el tema de la colectividad, y no solo en Argentina. El segundo punto que quiero advertirles al inicio es que yo voy a hablar del impacto de tecnología en el trabajo. Y esta agenda tiene dos capítulos. Uno tiene que ver con lo que leemos y lo que realmente producido, pensado para y en algún punto ejecutado en las economías avanzadas, en los países avanzados. La literatura que a nosotros nos llega y la imagen que nosotros tenemos del debate sobre el futuro del trabajo y sobre el impacto de la tecnología sobre el trabajo. Nosotros tenemos todo otro capítulo. Nosotros como Argentina, como país en desarrollo, como América Latina, tenemos todo otro capítulo que es un poco menos visible, un poco menos glamoroso, pero que es mucho más crudo y que tiene que ver con nuestra fuerza laboral, que es muy distinta a la de un país como Estados Unidos o el Reino Unido, Inglaterra, y que va a sufrir en algunos aspectos que en Estados Unidos y Inglaterra son minoritarios. Entonces, sabes que uno habla de la tecnología del empleo y en general del mundo del trabajo, en nuestros países tiene que hacer esa distinción. Y cuando uno regula el mercado laboral, una ley también esa distinción. Eduardo. Y yo más adelante en la charla voy a dar un ejemplo porque con el bus escolar. Sí. Eduardo. Sí, ¿no se escucha? Se te corta mucho. Si tal vez podés poner el audio en uno y la imagen en el otro, por ahí podemos escucharte. A ver ahora. ¿Se escucha mejor? Sí. Okay. Vamos a probar de este modo. Bueno, sigo. Ustedes de vuelta me interrumpen si no se escucha. Sí, lo que estaba tratando de decirles es que, y les voy a dar un ejemplo sobre esto, es que uno tiene que bajar a la tierra todos estos conceptos. Y la tierra es nuestra tierra, y nuestra tierra tiene algunas idiosincrasias que vale la pena entender, sobre todo a la hora de regular. Y les iba a dar un ejemplo de un proyecto de ley que estamos
preparando con unos colegas para que se presente en el Congreso y que en su primera instancia reflejaba ese sesgo que uno tiene al pensar el tema del trabajo basado en libros y en historia de otros países. Pero bueno, empecemos por el título. El título habla de inteligencia artificial. Déjenme decirles, lo primero que se me ocurre para decirles cuando uno habla de inteligencia artificial es que lo que pensamos como inteligencia artificial culturalmente, no los expertos obviamente, la idea de que la inteligencia artificial es inteligente en el sentido de Turing, en el sentido de una máquina indiscernible, virtualmente indiscernible de lo que es una persona. Ustedes no sé si han oído hablar del test de Turing, pero básicamente el test de Turing lo que le exige a la máquina para pasar el test es que un humano no puede identificarla como una máquina. Y si ustedes vieron la película sobre Turing, el test se basa básicamente en que su resolución del código que utilizaban los alemanes para sus submarinos, él lo hace de manera tal que los alemanes no se enteren que él ha descubierto cómo descular el código. Entonces, la idea del test de Turing, de la máquina que es casi como nosotros, o yo diría todas las películas y toda la ficción y muchos del debate más vulgar, más mediático, del tipo los robots van a robar nuestros trabajos, todo eso no tiene mucho que ver con lo que es la inteligencia artificial de facto, tuvo que ver con lo que fue el inicio de la investigación de la inteligencia artificial, que siguió un poco la línea de Turing y chocó con una pared en más o menos en los 80, fines de los 80, porque no pudo avanzar la idea de replicar la forma de razonamiento humano, de hacer una suerte de cerebro artificial, fue cambiada, básicamente yo creo que a partir de los fines de los 80 y sobre todo en los 90 y obviamente en los últimos años se aceleró mucho por una idea de una inteligencia más bien boba, una inteligencia que lo que hace es replicar mucho más rápidamente y con muchísima información, por eso se aceleró en los últimos años, el reconocimiento de patrones, o el relacionamiento que hace el cerebro humano de manera un poco más artesanal. Dicho de otra forma, si uno piensa en casos de los primeros, de los más rústicos de inteligencia artificial, pensemos en el traductor de Google, por ejemplo, siempre pongo el mismo caso. El traductor de Google es un programa que lo que hace es tomar documentos traducidos en una multiplicidad de idiomas, originalmente era la base de documentos de las Naciones Unidas, entonces estaba básicamente traducido en las lenguas de las Naciones Unidas, y encontrar patrones de manera tal que cuando uno ve una palabra en un idioma sabe que se traduce de esta otra forma en el otro idioma. ¿Sí? Es una inteligencia a la vez poderosa y nada creativa. Si uno creara un lunfardo, creara nuevas palabras o ayornara el uso de las palabras viejas, si no hubiera ningún traductor humano que hiciera la primera traducción de estas nuevas palabras, la máquina, el programa de inteligencia artificial, simplemente no sabría cómo traducirlas, traduciría mal. ¿Sí? Dicho esto, hay algunas cosas que sí puede hacer mucho mejor que nosotros. Por ejemplo, reconocer estos patrones, reproducir las rutinas. Y cuando uno piensa en qué tipo de trabajos o tareas o actividades la inteligencia artificial está más preparada o más lista para reemplazar o desplazar al trabajador humano, en general la primera línea de fuego son las tareas rutinarias, las tareas que, claro, yo soy ingeniero, estudiábamos en la universidad una materia que se llamaba organización del trabajo, organización industrial, y veíamos, entre otras cosas, mediciones de tiempo. ¿Sí? Eso ya no se usa mucho ahora, Walter lo debe saber, pero en esa época, y ni hablar a mediados del siglo pasado, en el apogeo fordista, había un tipo con una hoja en una tabla y iba midiendo, primero demarcando cada una de las tareas que hacía un trabajador que tenía pocas tareas muy rutinarias y sencillas, y después asignándole tiempos de manera de hacer una medición del tiempo del trabajo y ver cuando se demoraba demasiado, comparar un trabajador con otro, en fin. Estudiábamos eso, nosotros estudiábamos eso incluso en el siglo, o sea, se estudió hasta posiblemente no hace muchos años. Esa es una
forma de regular, de planificar el trabajo típica de una línea de producción fordista, algo que todavía existe, pero existe mucho menos, y ha sido, y este es el punto, casi totalmente automatizada ya hace mucho tiempo. Cuando nosotros hablamos de inteligencia artificial no hablamos de la máquina de control numérico o del robot en una empresa automotriz, porque eso existe hace mucho tiempo, ¿sí? Pero lo que ya reemplazamos con esas máquinas, esa cosa súper rutinaria, hoy la inteligencia artificial lo puede hacer en sectores de servicios, en actividades que no son parte de una línea de producción. El caso más reciente en la Argentina, no reciente, pero reciente porque recientemente se capituló en esa actividad, fue el de las cabinas de peaje, que hace mucho que pueden ser reemplazadas por un programa o por información o tecnología, y bueno, y hace poco, simplemente un poco empujadas por la pandemia, que acelera estos procesos, se reconoció que esas cabinas iban a ser, ya no va a haber trabajadores en las cabinas de peaje. Pero hay muchísimos otros ejemplos. Ahí alguien ponía el de repositor de un almacén, ustedes seguramente han visto, y si no les recomiendo que googleen en YouTube el video donde Amazon, hay varios de estos, pero Amazon en particular muestra cómo tiene un almacén totalmente automatizado, donde no hay un solo hombre o mujer que sube, baje las cajas y distribuye la mercadería, e incluso la distribuye para ser enviada. Lo mismo que sucede en correos, en fin. Hay la cantidad de trabajos rutinarios, de marcables, que la tecnología está sustituyendo es muy alta, ¿sí? Esa es la primera frontera de sustitución, y básicamente lo que hace es acentuar una tendencia que uno ve desde hace muchos años en el mundo del trabajo, y es que en las manufacturas, que es básicamente lo que nosotros concebimos como industria. Cuando en la Argentina se habla de industria, la versión vulgar de la palabra se refiere a las manufacturas, a la producción de bienes. La versión más sofisticada, todas son industrias. Hay industrias creativas, industrias audiovisuales, todos los servicios, cada actividad, que es la palabra técnica, sería una industria. Pero cuando uno habla vulgarmente de industria versus servicios, bueno, la industria es la producción de manufacturas, la manufacturación de insumos para producción de bienes. La industria viene perdiendo trabajo desde hace décadas, ¿no?, en todas partes del mundo. En algunos países donde la industria preservó e incluso incrementó transitoriamente su cantidad de trabajadores, que son los países enteramente industriales, o sea, donde la industria representa una fracción importante del producto, digamos la mitad, mientras en Argentina representará 12-13%, dependiendo del año. Corea es un caso, Alemania un poco, China al inicio, pero aún en China hoy la cantidad de trabajadores en la industria viene cayendo. Quiero decir, la automatización, la primera automatización, la de las tareas demarcables, la de la línea de producción, como es muy fácil generar un programa que describa lo que hace el trabajador y eventualmente lo imite, ahí es donde la automatización ha ido destruyendo trabajo, desplazando trabajo de manera muy acelerada. En China eso les sirve porque tienen poco trabajo, porque por muchos años tuvieron un solo hijo y eso hace que la demografía les juegue en contra y no tienen trabajadores para los próximos 10 años. Entonces, la automatización es una política de Estado. En países como la Argentina, en cambio, posiblemente sea un problema, y nuestra industria, y esto es uno de los puntos que hay que tener en cuenta cuando bajamos a la política pública, nuestra industria difícilmente genere los puestos de trabajo que necesita la Argentina. Lo más probable es que los puestos de trabajo caigan. Yo creo que hay una cierta... En una época se trataba de estimular la industria, que crearan empleos industriales. Yo creo que hoy en Argentina ya hay conciencia de que eso simplemente no va a ocurrir por cuestiones que exceden lo que le pasa al dinamismo de la industria en Argentina. Pero hoy la inteligencia artificial, cuando hablamos de inteligencia artificial, no estamos hablando ya de máquinas numéricas o de robots industriales, que como decía tienen varias décadas. Estamos hablando de programas, estamos hablando de robots intangibles. Y esos programas, a diferencia de los otros, los de los robots de carne y hueso mecánicos, no reemplazan el músculo, no reemplazan al hombre, prioritariamente al hombre. Eso es importante, es interesante. La primera automatización, la primera era de la maquinización, era antihombre en un sentido, porque reemplazaba el músculo, ¿sí? Hay muchos
trabajos escritos por sociólogos y antropólogos que hablan del final del músculo, del final del hombro, de la imagen del hombre como trabajador, como el tipo que levanta. El que, cuando uno dice anda a laburar, dicen levantar una pala, toma una pala, ¿sí? Bueno, ya está, lo de la pala ya no corre más. Esa primera era es antigua. Hoy cuando hablamos de automatización estamos hablando de reemplazar a la secretaria, al traductor, al contador, al abogado que busca precedentes, al médico que hace correlaciones para darme un diagnóstico, médico clínico. Efectivamente lo que hace es correlacionar los diagnósticos con las enfermedades. Cuando va al médico clínico, al médico general, al médico de familia, lo primero que hace el médico es preguntarle, bueno, ¿qué te pasa? Yo le doy una lista de síntomas, y él en su cabeza, con la información que guarda, o ahora ayudado por Google, si tiene alguna duda, trata de decir, bueno, ¿cuál es la enfermedad o la patología más probable dados estos síntomas? Eso es un ejercicio estadístico muy sencillo, básicamente es una suerte de regresión o de modelo de variable discreta, y entonces agarra y dice, bueno, lo más probable es que tenga esto, toma la pastilla, vuelve dentro de 2 semanas. Si se te curó, no vuelvas porque la pegué. Si no te curó, volvé, vamos al segundo más probable. Eso la máquina lo hace infinitamente más fácil. Muchas de estas cosas, los diagnósticos, hay diagnósticos por imágenes, posiblemente incluso en términos de salud mental, sea mucho más rápida la máquina que el médico. Estamos hablando de una máquina que sustituye el cerebro, no tanto el músculo. El músculo ya lo sustituyó. Y en algunos casos lo hace de manera como cooperando con el ser humano, y en algunos casos simplemente desplaza al trabajador. En los casos en que desplaza al trabajador, son mucho más graves que en el caso que coopera, porque hay una diferencia sustancial desde el punto de vista de la distribución del ingreso entre un caso en donde yo elimino una máquina. Voy a volver la imagen. El tema de las conexiones es fatal. Decía, la diferenciación es importante porque cuando el trabajador complementa a la máquina, se vuelve más productivo y gana más. Entonces, parte del aumento de la productividad asociado a la maquinización o a la sustitución del trabajo, se lo lleva el trabajador como ingreso, como salario. Mientras que si la máquina simplemente desplaza al trabajador, lo que hace es abaratar el trabajo, abaratar el empleo, y tenemos una situación donde bien puede ser que aumente la productividad del sector, de la firma, eventualmente del país, pero los salarios queden estancados, que es algo que se ve en muchos países, incluyendo Estados Unidos, donde este tema se ha analizado mucho, porque si la industria produce cada vez más, esa productividad coexiste con una masa salarial que en términos de producto es cada vez menor, ¿sí? Entonces, de vuelta, cuando hablamos de sustitución, estamos hablando hoy de una sustitución del conocimiento, estamos hablando de que hay algunas actividades que o van a desaparecer o van a forzar a una baja, lo más probable es que fuerce una baja salarial importante, y estamos hablando de un cambio fundamental en la composición de la demanda del trabajo hacia posiciones que a priori se ven como de mayor sofisticación. ¿Por qué digo a priori? Porque hace 10, 15 años lo que se decía de la sustitución tecnológica era que los trabajadores de calificación media eran los que más sufrían, mientras que los trabajadores abstractos, los más formados, los ingenieros, los científicos, los docentes, estaban menos expuestos a la sustitución. Y también los trabajadores menor nivel de calificación, porque decían, para una máquina es muy fácil reemplazar a un obrero en una línea de producción fordista, por ejemplo, en la industria automotriz. Es mucho más fácil hacer eso que reemplazar a una señora o un señor que limpia baños, porque la limpieza del baño no tiene una rutina tan fácilmente demarcable e imitable como la del trabajador en el sector de manufactura. Bueno, esto último, la de la protección de los trabajadores de menores recursos, creo que es bastante cuestionado y cuestionable por 2 motivos. Primero, porque ya las máquinas están haciendo eso, porque el nivel de sustitución, el nivel de sofisticación de las máquinas hoy reemplaza a la
persona que limpia o a la persona que cocina. Pero aparte, por un punto, por un tema que tanto a nivel doméstico, a nivel de la economía de un país, como a nivel global, es preocupante, por lo menos desde el punto de vista del trabajador, y es el siguiente. Yo tengo 3 trabajadores, uno de calificación baja, uno de calificación media, y un tercero de calificación alta, y el del medio pierde el trabajo, no va a competir con el de calificación alta, sino que va a ir a buscar el trabajo del de calificación baja. Entonces, por más que yo no destruya tantos trabajos de baja calificación, la competencia de los que pierden trabajo en la media hace que se depriman los salarios de los trabajadores de baja calificación, simplemente por un exceso de oferta. Y eso explica por qué, aún en países en donde el número de trabajadores de baja calificación aumenta en términos relativos, aumenta su participación, los salarios de estos trabajadores en relación a los salarios de los trabajadores mejor pagos caen. Esa es un poco la situación, a muy grandes rasgos, del debate en el mundo avanzado. Quizás hay un punto ahí que es importante destacar, y es que por ahora, porque esto es un escenario muy cambiante, por ahora parecería que hay una dimensión de la producción humana que está, al menos por ahora, protegida, que tiene que ver con todo lo que no es ni músculo ni inteligencia pura y dura. Entonces, cuando uno piensa en los trabajos del futuro, la tentación de muchos que leyeron libros del pasado es decir que los trabajadores y los programadores son trabajadores del futuro. Los TICs, los ingenieros, los programadores, eran el trabajo del futuro hace 15, 20 años, y ahora son el trabajo del presente. Como se nota, simplemente basta uno mirar el mercado laboral para ver que los únicos que están sobredemandados son los programadores, en Argentina aún en el medio de la pandemia. Pero si uno piensa estratégicamente, muchos de estos programadores programan programas que a su vez después programan programas. Es decir, si uno mira, por ejemplo, lo que pasó en algunos sectores de programación en la India, que armaban lo que antes serían sistemas expertos, programas inteligentes que estaban diseñados como para programar otros programas, lo que hacían era una suerte de entrenamiento asistido de los programas para que los programas después reemplazaran al trabajador programador. Y de hecho hay algunos sectores de la India antes de la pandemia que estaban sufriendo un exceso de oferta, es decir, un desempleo de programadores, porque esos programas habían aprendido a programar. ¿A qué voy con esto? A que en la medida en que el avance, no ya exponencialmente, pero aunque más no sea linealmente, se siga dando en términos de sofisticación y capacidad de cómputo, e incluso de combinación de los programas que hoy son el core de la inteligencia artificial, en algún momento esa inteligencia va a reemplazar la inteligencia de gente muy inteligente y muy formada. Entonces no está claro que los ingenieros estemos efectivamente protegidos. Hoy posiblemente sea una profesión atractiva, pero a futuro, ¿cuánto de esta programación, esta pseudointeligencia va a hacer lo que los ingenieros, lo que la inteligencia humana hace de manera más barata o menos conflictiva o más rápida? Bueno, no se sabe, pero por la proyección que uno ve, algo de eso va a pasar. Entonces, ¿cuál es la tercera pata? Pues que no es ni el músculo ni la inteligencia más tradicional. Bueno, los especialistas hablan, o hablamos de la empatía, la creatividad, las actividades que requieren cierta cercanía emocional, y ahí entran, de vuelta de manera muy especulativa, porque esto es una historia que está desarrollándose, pero entran actividades de terapia, de docencia, de cuidados, de salud. El mismo médico que mencionaba antes, es cierto que el médico clínico va a terminar adoptando el diagnóstico por imágenes o el diagnóstico por, no sé, una computadora, un programa como Watson, que ya lo hace de manera más rápida y mejor, más precisa. Cuando yo tengo un problema, cuando me duele la cabeza y pienso que tengo un cáncer en la cabeza, no voy a ir a un robot, voy a pedirle a un médico que me lo explique. Entonces va a haber una colaboración entre ciertas actividades de cercanía y la máquina.
que es pura inteligencia, de vuelta, una inteligencia muy pasiva, pero inteligencia al fin. La máquina tiene toda la información y puede hacer las mejores correlaciones. El hombre muy difícilmente puede emular esa inteligencia. A lo sumo puede tocar la tecla que hace que la máquina calcule cuál es la mejor patología, la patología más cercana a estos síntomas. Entonces, hoy podríamos decir que los trabajadores de habilidades blandas o más empáticos o de cercanías, como decía antes, serán los trabajadores del futuro, y eso incluye un montón de actividades que, si todo sale bien y trabajamos menos, van a estar en más demanda, que son las actividades asociadas al ocio. Cuando uno habla de creatividad, en las escuelas de negocios generalmente se piensa en esa gente que se junta y de pronto tiene una idea. Vieron que en las escuelas de negocios usan mucho ese tipo de figuras o de dibujos donde aparece una lámpara. Y se imagina que la creatividad es algo como la musa de los artistas, pero cuando uno habla de creatividad en la vida real, no solamente está hablando de tener una idea, de un Don Draper de la publicidad, está hablando muchas veces de creatividad en el sentido, más en el sentido de Benjamin, de Walter Benjamin, en el sentido de algo que haga cierta producción algo único. Estamos hablando de artistas, de pintores, de escritores, estamos hablando de artesanos, una creatividad que hace que a uno, ¿por qué uno paga más por un artista modesto, un original de un artista modesto, que por una serigrafía de la Gioconda? Porque, digamos, hay algo que hace que la serigrafía no sea la Gioconda, pero ese mismo algo, que Benjamin llamaba el aura, alimenta toda la producción de los artistas mucho menores que Leonardo, pero que valen más que la copia de Leonardo, ¿me explico? Entonces, en la medida en que nosotros sigamos consumiendo originales, o sigamos prefiriendo la comida hecha por una persona humana que la comida hecha por una máquina, va a haber trabajos, y ojo, parecen pequeños cuando tomamos de uno, pero son muchísimos trabajos, que todavía van a ser ejercidos sin mucha competencia por el ser humano. Entonces, por eso digo, la idea de que al final seremos todos programadores, me parece que es como cuando hace 50 años pensábamos que el futuro eran autos voladores. Creo que a futuro la trinchera del trabajador humano tiene más que ver con cuestiones más cualitativas, ¿sí? Todo esto que acabo de decir, imagina que la cosa sigue sus carriles naturales. En la vida nunca sucede lo que los prospectistas imaginan, porque hay conflictos, hay política, hay luchas entre diferentes grupos de interés, hay trabas, y después hay diagonales por las cuales se va colando. Entonces, así como nosotros podíamos reemplazar hace mucho a los operadores de peaje, pero no lo hicimos por varias razones, muchas de ellas muy válidas, también es cierto que muchas de las cosas que uno imagina simplemente asumiendo que las tendencias van a seguir linealmente sin ninguna interrupción, después sufren interrupciones. Entonces, hay mucha más complejidad en lo que va a pasar en el mundo laboral que esto que estoy contando. Esto que estoy contando son las tendencias que uno podría escribir de manera muy, muy, muy simplificada en un libro, y son, si se quiere, las perturbaciones contra las cuales o con las cuales va a trabajar la política, la regulación. Entonces, probablemente algunas de estas tecnologías vayan los perímetros de influencia vayan a ser recortados por la regulación. También es cierto que los trabajadores en muchos países, sobre todo donde tienen alguna fuerza, se van a agrupar para defenderse de la sustitución, sobre todo de la más brutal, la que no es complementaria, sino que es efectivamente sustituta. O sea, va a haber conflictos sociales, va a haber pobreza localizada, va a haber un proceso, o sea, uno piensa que si generamos empleos, muchas veces se dice, ¿no? Los panglosianos, los optimistas, dicen que si desarrollamos empleos en las nuevas tecnologías y después se pierden empleos en las viejas, bueno, al final es la misma cantidad de empleos. Pero esto es como decía Eco, ¿no? Que la estadística es que una persona come un pollo, otra persona come 3 pollos, y la estadística dice que 2 personas comen 2 pollos. La transferencia de trabajadores de un sector a otro es sumamente complicada. Si yo tengo un montón de gente que pierde el trabajo en un sector y hay un montón de demanda en el otro, igual esta gente que perdió el trabajo en este sector se va a pasar hambre o va a ir a depender del Estado, porque el reciclaje, la reconversión de trabajadores es algo en la práctica muy difícil de hacer, y se ve ahora, ¿no? O sea, si fuera tan fácil reconvertir, bueno, muchos desempleados industriales en el conurbano bonaerense estarían programando. Tampoco es que es tan difícil aprender a programar, y sin embargo,
Es difícil. Es difícil hacer la reconversión de alguien que trabajó 20, 30 años en una fábrica para que vaya a trabajar en el sector servicios, sin que esto implique una pérdida importante de derechos y sobre todo de ingresos. Entonces, todas estas tendencias que uno imagina que la tecnología va a imprimir en la demanda y cómo esta demanda se va a ir desplazando, las tiene luego que pasar por el tamiz de la política en el sentido amplio, de la pelea de los grupos de interés, de las defensas de los perdedores. Los perdedores tienen todo el derecho a defenderse ante estos avances, y de la política en el sentido más convencional, como articuladora o intermediadora de estos conflictos. Bueno, y cada país tendrá la manera de intermediar, pensar en leyes, y no solo leyes de inteligencia artificial, leyes laborales o leyes asociadas a políticas laborales activas, es la manera en que la política intermedia este tipo de conflictos. O sea, si no hubiera intermediación, en un momento se resolverían de manera violenta, como se resolvían hasta hace 200 años, con guerras, usurpaciones, guerras civiles o grandes matanzas. Hoy, nosotros, en la edad moderna, estamos preparados para resolver esos conflictos de manera civilizada a través de negociaciones políticas que en alguna medida se ven reflejadas en leyes y regulaciones. A este panorama, descrito de manera muy sucinta, ¿no? Hay muchas otras cosas que uno podría mencionar, incluyendo, por ejemplo, el tema de que las tecnologías tienen una tendencia a la concentración, una tendencia natural, muchas de estas tecnologías al menos, de la concentración empresaria que hace que el trabajador, aparte de tener menos empleo, esté en peores condiciones de negociación. O sea, ustedes saben que si uno nace en un pueblo chico, en donde hay un solo empleador grande, ese empleador, salvo que yo me mude, que tampoco es gratis, bueno, puede imponer sus condiciones, y de hecho me va a pagar menos por el trabajo porque lo tengo donde no hay competencia. Y la economía sabe esto hace mucho tiempo, sabe que los sectores que están más concentrados tienen para la misma calidad, el mismo trabajo, tienen trabajos peor pagos. Y como las economías tecnológicas tienen una fuerte economía de red, en el sentido de que cuanto más grandes, más es el valor que ofrecen y por lo tanto más valen. Pensemos en las plataformas, por ejemplo. No hay muchos Facebook, no hay muchos Twitter, no hay muchos Amazon, ni va a haber. Bueno, esto genera, a su vez, una presión adicional sobre la masa laboral, sobre la distribución del producto entre los trabajadores, porque esa gente, que por ahí son más productivos, llegado al punto, si no tienen más a nadie más a quien los emplee que Amazon, y si es básicamente cada trabajador individual versus Amazon, bueno, eso va a generar menos empleo. Eso también es algo a regular, ¿sí? No es fácil regularlo, porque no es que Amazon está haciendo prácticas no competitivas, es simplemente que nadie le puede hacer frente. Entonces hay toda una discusión que se está dando mucho en Europa, obviamente no tanto en Estados Unidos, es un país más liberal, pero en Europa sí, de cómo se regula sectores que tienen una fuerte concentración sin necesariamente ser sectores que no son competitivos, en el sentido que se da de manera natural porque así es la economía, así funciona la economía de estos sectores. Bueno, es toda otra discusión asociada a la regulación de, no sé si la inteligencia artificial per se, pero sí de las cosas que esta nueva era de los datos permite. Ahora, todo ese debate es un debate que se da en Davos, que básicamente el reflejo, la pantalla del debate en los países desarrollados. ¿Sí? Cuando nosotros bajamos a la realidad argentina, tenemos que tomar en cuenta al menos dos cosas. La primera es que el nivel de calificación que tienen nuestros trabajadores es menor que el americano, mucho menor, muchísimo menor. Entonces, cuando nosotros hablamos de que en Estados Unidos los trabajadores del tramo medio vienen perdiendo, primero con la globalización, con la expulsión de trabajo barato, trabajo manufacturero hacia el sudeste asiático, y luego con la tecnologización que simplemente elimina esos trabajos, estamos hablando de gente en el medio de la escala de calificaciones en Estados Unidos. Si nosotros queremos hacer el equivalente en Argentina, esos que en Estados Unidos tienen el 20, 30%, en Argentina es el 50% más alto, no hay más arriba, no hay más. O sea, el porcentaje de nuestros estudiantes universitarios que terminan la universidad es muy bajo, mucho menor que en Estados Unidos. Entonces, cuando uno dice,
Los trabajadores en el medio son los más expuestos, por lo menos en la primera ola. En Argentina no son los trabajadores en el medio, son todos. Entonces, tenemos que ya, todos nuestros trabajadores asalariados por lo pronto. Entonces ya, digamos, cuando uno traslada el problema en Argentina, si enfrentáramos el mismo tipo de desplazamiento, dejaríamos un tendal mucho mayor. Y aparte, nos pasa que los empleos de alta calificación que creamos, no creamos suficiente oferta de esa calificación, porque nosotros en Argentina tenemos un problema de educación, eso es muy claro, hace muchos años. La educación ha perdido terreno en términos absolutos, pero sobre todo en términos relativos. Entonces, no nos beneficiamos de los nuevos empleos, pero destruimos los viejos empleos. Lo segundo que uno tiene que tener en cuenta en el caso argentino es que esto que acabamos de decir aplica a los asalariados, pero después hay un montón de empleos que están como en un punto negro en nuestra mirada del trabajo en la Argentina, que son todos los independientes e informales y eventuales subempleados, que en Argentina es la mitad de los trabajadores. En Argentina, la composición de nuestra población activa, que es el 63-65% de la población total en edad de trabajar, de esa población del 65% que busca empleo, y a veces consigue, a veces no, el 15% es estatal, 35% es asalariado privado, y el resto nadie sabe. El resto son monotributistas, nadie sabe lo que es un monotributista. Hay algunos autónomos sabemos, pero hay cada vez menos, muy poquitos. Son monotributistas sociales, son informales, empleo negro, empleo eventual, gente que hace changas, manteros. No sabemos mucho, tenemos algunos datos en la encuesta permanente de hogares. No sabemos qué sabe hacer esa gente, nadie lo revela, no hay información, pero da la sensación de que cuando uno destruya trabajos en el sector medio y bajo, vamos a estar vaciando de posibilidades, digamos, de esa mitad de gente que está, lo que yo llamo trabajo precario, informal, independiente, por ejemplo, a la mitad de la gente, son muchos millones de personas. Quiero decir, es como que hay un montón de gente tirada tomando sol donde va a caer la bomba en Argentina. Entonces, ya los problemas que se ven gradualmente ir generándose en Estados Unidos, que se resuelven básicamente con mayor capacitación y con mucho dinero, con subsidios, con seguro de desempleo, etc. En Argentina, más allá de que no tenemos dinero, estamos mucho más lejos de resolverlo, porque la distancia hacia los nuevos empleos que tiene esta gente es enorme. Enorme, ¿no? Yo creo que no se puede, o sea, la formación no hace milagros. Yo puedo agarrar a un trabajador de 40 años y enseñarlo a programar, que es lo que pensaban hacer en un momento con la gente que trabajaba en los peajes, o a hacer otra cosa, o a cuidar chicos, ¿sí? A contar cuentos, no sé, esos son los empleos del futuro. Pero los actores de la economía popular, que son millones, me cuesta ver el puente, no es tan fácil simplemente diciendo, bueno, andá a hacer un curso, andá a estudiar. Entonces, el problema de la tecnología es que genera cráteres donde en Estados Unidos hay alguna gente, en Europa hay alguna gente, y en Argentina está todo el mundo, hay muchísima gente. Y eso ya está pasando de manera muy gradual, pero está pasando. Nosotros tenemos salarios que no repuntan, tenemos cada vez más precarización. Si uno mira la composición que acabo de describir, que es pre-pandemia, ¿no? Después de la pandemia va a ser peor y hace 10 años era mucho mejor. Hace 10 años la cantidad de empleados en relación de dependencia era mayor que el 50%, y después de la pandemia, que lamentablemente va a destruir el empleo, bueno, eso se va a acelerar. Va a destruir empleo por la remotización y va a destruir empleo por el impacto de la crisis también, que ha hecho que algunas empresas redujeran y optimizaran su proceso de producción, y en esa optimización de paso a recortar algunos empleos, que no creo que vuelvan. Entonces, yo digo, cuando uno piensa el tema de las tecnologías, tiene que tener cuidado de no olvidarse de la cara, del lado oscuro de nuestro mercado laboral, que, como digo, es este trabajo que no está representado, es un trabajo que carece de representación. Le voy a poner el ejemplo que decía al inicio. Nosotros estamos trabajando con un grupo de gente, en algo que yo he insistido mucho hace varios años, y como, bueno, no sale, lo empecé a hacer yo. Tampoco va a salir, pero de todas formas, por lo menos voy a sentir que lo estoy empujando, que es un proyecto de instituto de formación laboral, formación profesional. Que se intentó varias veces, el gobierno de Cambiemos tiene un proyecto que metió en el Congreso en el 2018, bueno,
se empantanó, estamos volviendo sobre eso. Ese proyecto, y yo tomé parte de lo que se hizo antes, porque hubo un diálogo muy fructífero en el 2016-2017, dentro del gobierno, entre educación y trabajo, pero aparte con los líderes sindicales y con los líderes empresarios. Lo que quería decirles es que ese proyecto, que es un instituto de formación laboral, es lo que tendría que ser ese puente de toda esta gente que está quedando afuera, está pura y exclusivamente pensado para el empleado en relación de dependencia. Está pensado como que el sindicalista enseña las actividades, los contenidos necesarios desde su rama, anticipa cómo la tecnología y los cambios productivos van a ir cambiando, lo que se demanda. Estamos hablando todo de trabajadores asalariados. En ningún lugar del proyecto se mencionan los independientes. A eso digo que es como un agujero negro. O sea, nosotros tratamos de ponerlo, tratamos de pensar que la formación también tiene que pensar en dos cosas, por ejemplo, la gente que hoy es independiente y aparte nuevas modalidades de trabajo, porque casi en ningún escenario futuro vamos a tener que el que ahora es el 50% de la APA va a volver a ser el 70%. O sea, eso no va a pasar, ojalá pase, pero la verdad es que prácticamente no va a pasar. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para que esta gente tenga algún beneficio, aumente su productividad, se incorpore? Van a tener que ser nuevas modalidades en línea con las nuevas tecnologías posiblemente. Entonces de ahí surge toda una discusión sobre cuánto queremos regular y cuánto queremos promover en términos de las nuevas tecnologías en relación a las nuevas modalidades. Hace poco hubo una discusión sobre teletrabajo, pero hay muchas otras discusiones laborales que están asociadas a lo que permite hacer la nueva tecnología, entre ellos trabajadores eventuales, con varios jefes, part-time, o sea, cosas que no sean, o sea, cosas que no obliguen al trabajador que hoy es independiente y precario a jugarse a ser empleado, bajísima probabilidad, va a seguir siendo independiente y precario. Entonces, bueno, 2 capítulos, aquí Walter me está diciendo que hay preguntas, y yo he hablado demasiado, es un milagro que no se haya cortado realmente, así que no voy a mover nada, me quedo aquí quieto esperando las preguntas. Gracias, Eduardo. No, la idea no era cortarte, sino disponer de tu tiempo, porque sé que tenés otras actividades, pero me gustaría irte pasando algunas consultas que van a enriquecer y reforzar los conceptos que nos has brindado. En primer lugar, hay una de Fernanda Berdinelli, dice, ¿qué pasará con los trabajadores de servicios, que hay muchos en la Argentina? Me parece que un poco vos planteaste al hacer la analogía entre los países más desarrollados y los nuestros, cómo eso está resuelto, pero si querés podés responder de esa. Después te propongo una que han hecho 2 de los presentes, Paul Krieger y Bruno Ariel, no sé el apellido porque le hizo de un mail. Paul Krieger dice, propusiste la renta universal para compensar la inteligencia artificial. ¿Seguís sosteniéndola o de qué otra forma considerarías eficaz en este marco del avance de la inteligencia artificial? Y también Bruno Ariel planteó, entonces deberíamos pensar en el avance de una renta universal. Te adelanto esas 2 y después tengo otro par para que vayas respondiendo. ¿Te parece? Sí, perfecto, perfecto. A ver, nosotros deberíamos dejar de hablar de campo, industria y comercio, o campo, industria y servicios, porque no, yo no me puse el mute, así que ahí está. ¿Se escucha ahora? Perfecto, perfecto. Ok, no, porque Edward me estaba diciendo que no escuchaba. Lo que decía es, creo que, porque es difícil describir qué son los servicios. Ciertamente en los servicios uno debería encontrar los trabajos que se pierden en la industria, pero uno tiende a pensar los servicios muchas veces como comercio minorista. Por eso quería simplemente hacer esta aclaración. Si uno agarra una botella de vino argentino
en un mercado de Londres a $10, que más o menos es el target, 10, 15 dólares. Y se pregunta, ¿cuánto de esos $10 son campo, cuánto es industria, cuánto es comercio, en el sentido de la composición de sus insumos? Bueno, probablemente, por eso pongo siempre ese mismo caso, probablemente la composición sea parecida a la composición que tienen esos sectores en el PBI, porque seguramente habrá un, no sé, 8, 10% de uvas, de terroir, de lo que es el agro. Habrá seguramente un 15% de botella, corcho, etiqueta. Y el resto son distribución, marca, ventas, comisiones, embarques, logística, etc. Entonces, es muy difícil separar. O sea, ¿qué significa? Yo cuando vendo una botella de vino aparece como manufactura, agroindustria, pero en el fondo, la de agroindustria tiene el 25%. Entonces es muy difícil hacer esa separación. Ahora, lo cierto es que muchos de esos servicios que se lleva la botella de vino no son comercio minorista, son servicios que pagan muchas veces incluso más que las manufacturas. Los servicios de agregación de valor, que incluyen creatividad, empatía con el consumo. Uno no puede, la máquina no puede distinguir, posiblemente no puede procesar los cambios de gustos en el paladar de la gente, aunque sí puede desplazar gente en las bodegas. Digamos. Hoy hay máquinas que cuentan y seleccionan las uvas en Mendoza, pero esos servicios seguramente serán fuente de nuevos trabajos en el futuro. Entonces, en ese sentido, hay servicios de alta calificación difícilmente reemplazables. El comercio minorista, en cambio, está muy golpeado porque las nuevas tecnologías permiten que haya nuevas plataformas que iban comiéndose de a poco la actividad del comercio minorista y que las pandemias empujaron mucho porque todos los temores al delivery que tenían, no sé, algunos sectores de la población, más la falta de hábito de buscar las cosas online, bueno, todo eso desapareció con las pandemias. Entonces, muy probablemente esos servicios sufran mucho al final de este recorrido. Dentro de un año y medio, cuando todos estemos vacunados, igual no va a haber tantos locales a la calle, ¿sí? O tantos shoppings. Va a haber porque a uno le gusta pasear y mirar cosas, pero finalmente va a terminar mirando y va a comprar online. Quiero decir, el servicio en sí no es de una categoría demasiado amplia. Pero, y aparte hay toda otra serie de cuestiones asociadas a los servicios que uno no asocia típicamente con los servicios, pero son servicios. Que mencionaba antes, la educación, por ejemplo, la salud, son servicios. Y seguramente son sectores que van a ser muy resilientes, sobre todo la educación básica. Van a ser muy resilientes al avance de la tecnología. Al final del día yo creo que va a haber menos trabajos, pero creo que va a ser mucho, que donde realmente el hombre haga resistencia van a ser en ese tipo de servicios. Y después está la gran incógnita sobre qué pasa con la creatividad, si vamos a consumir teatro o vamos a verlo filmado o vamos a ver actores que fueron retratados y luego digitalizados y que hacen las obras sin haber actuado. Hay una película reciente que se llama El Congreso, que nadie vio, pero que es muy buena, se las recomiendo, que está basada en un libro de Stanislav Lem, un escritor de ciencia ficción ruso, el que hizo Solaris, por ejemplo, en donde hacen eso, digitalizan los actores y luego en las películas aparecen los actores tomados de un montón de formas distintas y ya los actores no actúan más. Bueno, vamos a ver si eso es así. Supongo que en parte va a ser así, pero que seguramente va a haber una revuelta de los consumidores a favor de lo artesanal, lo personal, la cosa real. Entonces, digo, de vuelta, muy especulativamente, creo que ahí también, esos son servicios de última, y creo que esos servicios también se van a preservar. Pero, de vuelta, con estas divergencias, ¿sí? Algunos servicios que simplemente van a desaparecer, o se seguirán dando, pero con menos personal, o van a desaparecer, o sea, porque hay dos tipos de sustitución. Yo puedo atender un restaurante con una máquina, difícil, pero puedo no tener un restaurante a la calle. O sea, puedo tener, y que de hecho hay, programas que me hagan los cables, me analicen en el periodismo, que me analicen los cables y saquen la noticia en base a los datos, hay hace muchos años, de hecho hay Boston Globe, el Washington Post usan eso. O puedo no tener el periódico, porque ha sido
sobrepasado por Facebook como fuente de información, y de hecho la industria periodística audiovisual no están despidiendo gente porque están incorporando robots, están despidiendo gente porque no tienen negocio. Lo mismo como que pasa con el comercio minorista. Entonces hay dos tipos de reemplazos. Uno es el trabajador y el otro es la producción completa. Y en servicios hay muchas de estas producciones que creo que lamentablemente se van a achicar. ¿Sí? En el caso de la renta universal, yo originalmente llegué a la renta universal pensando el trabajo desde la tecnología, y básicamente la idea era así, un poco en la línea de lo que pensaba Keynes hace 80 años, 25 años. Si los robots hacen el trabajo por nosotros y producimos lo mismo e incluso más con menos trabajo, eso es como la panacea. ¿Sí? Tenemos una torta grande, un poco más grande, a mí no me pagan como trabajador porque se lo pagan al robot, ese dinero que le llega al robot es un dinero de la empresa, entonces las rentas empresarias o el capital terminaría ganando mucho más. Un sistema tributario progresivo que al tipo que gana más le cobra más que proporcionalmente, se harían un montón de recursos que luego los podría repartir entre los trabajadores. De esa manera se matan dos pájaros de un tiro. Primero, mantenemos el sistema trabajando, porque si los trabajadores no ganan dinero, no habría consumo, y si no hay consumo, bueno, tampoco habría ganancia, ni investigación, etc. Sería una gran depresión. Si uno piensa en darle todo el dinero a la gente que tiene todo lo que necesita para consumir y ahorra además, eso es una depresión, es casi la definición de una depresión, el exceso de ahorro. Y por el otro lado resolveríamos el problema moral, que es que no podemos tener gente en la calle sin que gane nada. O sea, volvemos a recuperar a estos trabajadores como señores sujetos de consumo. El problema es que para que eso suceda uno tiene que producir más. Entonces la idea mía de la discusión del ingreso universal es una discusión de la bonanza, de cómo repartimos la bonanza, el progreso tecnológico de manera justa. Si no tenemos progreso tecnológico, si lo único que tenemos es desplazamiento sin aumento de competitividad, y de hecho todavía no hemos visto ese boom de productividad en el resto del mundo, ni hablar de en países como Argentina, la ecuación es un poco más difícil de resolver, porque uno necesita pensar qué repartir. Yo no sé si hoy, dado el nivel en medio de la pandemia, ni hablar, pero no sé si dado el nivel de productividad bastante menguante que ha tenido el mundo en los últimos años, la ecuación tradicional, la de Keynes, podría funcionar. Habría que verlo, porque una cosa es no modificar el sistema tributario y dejar que esas rentas extraordinarias aporten al Estado a través de estas tasas de impuestos más altas. Imaginemos que todo el mundo gana, imaginemos que tuviéramos una categoría, deberíamos en Argentina, una categoría mayor de la gente que gana mucho y que pagara 42% o 45%, como en Estados Unidos, como en Europa. Bueno, si los empresarios todos empiezan a ganar más, todos pagarían en vez de 35, 45%. Esa diferencia son ingresos adicionales del fijo que se podrían repartir. Si eso no sucede, la pregunta es qué repartir en un ingreso universal, porque tampoco es cuestión de manotearle el dinero a los empresarios y que después dejen de invertir. Eso es una llave, una puerta a la recesión. Dejo la pregunta abierta. En Argentina igual no tenemos ni a palos ese problema porque no tenemos dinero ni para nada. Entonces hay una versión, con eso termino la respuesta, pero hay una versión que creo que sí es interesante del ingreso universal, que es pensar en un piso de ingresos, que es una cosa completamente distinta. El piso de ingresos es algo que yo creo que es en la mayoría de los países latinoamericanos necesarios para eliminar la pobreza. Perdón, no la pobreza, la indigencia. No tenemos para eliminar la pobreza, no tenemos suficiente dinero. Pero por ahí para eliminar la indigencia, es una canasta muy menguada, es la línea de indigencia, es poca guita, pero hay gente que no la tiene, por eso es indigente. Entonces, creo que hay razones para proponer un piso de ingresos para que esta gente que está en la lona y paralizada por la extrema pobreza, paralizada al punto de no poder ni siquiera estudiar o hacer nada con su vida, bueno, pueda tener una vida. Y ahí la pregunta es un poco cuál es, si se hace condicional o no condicional, o sea, cómo se hace la selección de los beneficiarios de este piso de ingresos. Pero bueno, es todo otro tema. Pero me parece que en Argentina, o sea, que hablar de ingreso universal ahora, en medio de una crisis, es distinto de como por lo menos yo lo pensaba.
y que en el caso de Argentina es otro problema, es un problema más, es levantar a la gente del suelo, más que distribuir la bonanza. Bueno, tenemos 3 grupitos de preguntas más y te daríamos por liberado, se está poniendo linda la charla. Voy a ir con, primero, dos que tienen que ver con una que me pareció muy interesante, sobre todo para los que formamos parte de la política, como pasión todos y como profesión varios. Creo que es de Tomás Berrio. Dice, ¿en qué medida la inteligencia artificial, según usted, puede afectar la profesión política? Y Tomás Berrio, que se ve que ha asistido a una charla de la Ditela con el profesor Dani Rodrik, dice que Dani Rodrik en una charla se preguntaba ¿de dónde vendrán en este estadio de avance de inteligencia artificial, economía digital, de dónde vendrán los buenos trabajos para la clase media? ¿Qué opinás vos de este interrogante de Dani Rodrik? Y después te lo planteo porque me parece que están vinculados con esto. Otro más de Bianco Ariel que dice, ¿cuál cree usted que será el rol del Estado en la regulación de esta nueva realidad de la economía digital? Y Belén Batalla, de la Universidad de Catamarca, que tiene una pregunta más de preocupación social. Yo después te las respondo, si querés, te las acompaño. ¿Cómo serán las regulaciones que puedan garantizar en este mundo o en este país la igualdad, la justicia y el bienestar? Entonces, si querés, te las repito, 2 de Tomás Berrio. ¿En qué medida la inteligencia artificial puede afectar la profesión de la política? Y al decir de Dani Rodrik, ¿de dónde vendrán los buenos trabajos para la clase media? Que se interrogaba él, ¿qué opinas vos? Bueno, mira, ahí es interesante ligar las dos. Por ejemplo, si no está claro de dónde van a venir. Yo creo que el tema laboral, digamos, después si quieres elaboro, pero creo que en países como la Argentina está en la base de nuestras crisis macroeconómicas. Yo soy macroeconomista, lo sabés, pero toda mi vida trabajé con política monetaria, regímenes cambiarios. Soy macroeconomista en países como los nuestros, aparte. Y hoy no creo que podamos resolver ninguno de esos problemas si no ponemos a la gente a trabajar. Entonces, pero para poner a la gente a trabajar no es solo formarla. Entonces, después tenemos que darle el trabajo. Entonces, y no es solo formarla para cualquier trabajo, tenemos que juntar las puntas, ¿sí? Y la pregunta de Dani venía por ese lado, porque aparte, de hecho, estaba en relación a algo que le pregunté yo, porque yo estaba dialogando con él, creo. Sí, es la conferencia que vos mencionás. Si no vienen trabajos para la clase media, si no volvemos a insertar a la gente, a nuestra gente socialmente, en la sociedad a través del trabajo, porque no es que todo el mundo quiera trabajar, pero el trabajo de alguna forma es hoy nuestra manera de que estén adentro y no fuera del barco. Posiblemente la política se va a ver fuertemente influenciada porque va a haber una guerra civil, va a haber otro tipo de negociaciones, u otro tipo de resoluciones del conflicto. A eso me refería antes. Vos pensás que en la antigüedad, cuando había problemas de este tipo, se resolvían a las manos. La política tiene que dar cuenta de eso, si no va a perder representatividad. Ahora, más estrictamente a la pregunta técnica, yo no veo mucho, más allá de que uno pueda acceder a Zoom, pero eso es tecnología, no inteligencia artificial, no veo mucho uso. A ver, ¿qué es lo que veo? La inteligencia artificial es como usar los datos de manera mejor, más poderosa, más potente, e incluso pedirle cosas que nosotros no podríamos hacer.
con nuestra pequeña mente humana. Entonces, digamos, va a aumentar la capacidad de medición, de gestión, de resolución de problemas públicos en gobiernos que usen datos. El gobierno argentino, hace muchos años, que básicamente no usa datos, los usa muy mal. Digamos, no se evalúa, no hay buenas bases, no se juntan las bases. La gente no revela los datos. Si nosotros queremos hablar de educación, la universidad no provee los datos de sus alumnos. Entonces, en un país donde no se usan datos, la inteligencia artificial no ayuda, porque ayuda solo perfeccionando, potenciando el impacto de estos datos. Me imagino que en Inglaterra, que es uno de los pioneros de las políticas basadas en la evidencia, la inteligencia artificial ya se usa de varias maneras, porque la inteligencia artificial tiene varias versiones, para reforzar las decisiones políticas, que finalmente son humanas. Entonces tiene que ver más con, es más instrumental, si se quiere, y menos conceptual. No va a reemplazar al político, a mi juicio. No creo que vaya a reemplazar al político, por una razón muy simple. El político es votado, no es un ingeniero, es alguien que diga, ya, usted toca todas estas tareas. No, es un referente. Es como el médico. El médico es una persona que teme morir, digamos, no es reemplazable por la máquina. La inteligencia puede hacer que las políticas públicas sean mejores. En Argentina son muy malas, realmente muy malas. Pero para eso el político tiene que resignarse a usar los datos, más los datos y menos la labia. Eso por un lado. Después, había una pregunta de dónde vendrían los trabajos para que no se descompense, para que no sea... O sea, imaginemos que nosotros hoy tenemos, mencionaba recién, 35% de gente que se queda en la casa, 10%, 12%, un poco más, de empleados públicos, 35% a salarios privados, el resto colgado en pincel virtualmente. Bueno, eso en algún momento puede ser mucho peor, puede ser que haya, no sé, 25% de privados. El gobierno no puede mantener para siempre su 15% si tiene un déficit fiscal crónico. Eso en algún momento puede terminar en conflictos, no en una guerra civil, pero en conflictos sociales muy fuertes. Entonces necesitamos urgentemente crear trabajo para esa gente, y no solo de clase media. Los trabajos pueden venir en lo inmediato de sectores que lamentablemente las políticas erráticas han desincentivado. Nosotros estamos perdiendo trabajo de clase media, porque cada vez que Globant o Mercado Libre deciden contratar más en Colombia o en la India o en Paraguay y contratar menos en Argentina, estamos perdiendo empleo de clase media. Cuando demoramos la ley de conocimiento, estamos perdiendo empleo de clase media. Cuando, no sé, imponemos retenciones a las exportaciones de servicios, estamos perdiendo empleo de clase media. Esos son los empleos que estamos perdiendo. Más allá de la tendencia, nosotros estamos tirando a la basura empleo de clase media por errores. Si nosotros no hiciéramos esos errores, igual tendríamos la tendencia, pero para empezar corrijamos los errores. Ahora, después más, pensando en 10 años, 15 años, yo creo que hay mucho de lo que los argentinos, bueno, yo soy porteño, de lo que los porteños entendemos que los argentinos hacen bien y que no estamos explotando. Y alguien mencionó ahí la palabra turismo. Yo me acuerdo haber hablado con Gustavo Santos más de una vez, y no sé qué pasó con eso, pero cada vez que hablaba, él coincidía conmigo en una cosa, que el futuro de las economías regionales, del desarrollo regional, eran los microemprendedores turísticos. Es gente que sabe hacer cosas y que necesita gente a quien venderle esas cosas. Necesita la marca, necesita el certificado y necesita las vías para vender, o que le traigan al turista, o que puedan paquetar y vender afuera cuestiones turísticas. Esto lo hace España, lo hace Italia, hay partes de Italia que viven de eso. Si alguno de ustedes viajó por la Toscana, en toda Italia viven de eso, salvo en el norte. De ahí, esos son trabajos de clase media también, no tienen que estudiar mucho, son tipos que hacen actividades turísticas o que producen, no sé, cocina, gastronomía, que básicamente no enlatar el tomate, es agregarle marca, un dibujo, un diseño, una cosa más asociada al terroir, a la local. Esa industria existe en todas partes del mundo, nosotros no la estamos explotando. Ahí hay empleos de clase media. Si echamos a las aerolíneas, destruimos empleos de clase media en el NOA, en la Patagonia.
O sea, hay mucho por donde mirar, no hay una actividad, nunca es una actividad. O sea, a nosotros no nos salva ni el petróleo ni nos salva una industria el problema del empleo. Pero hay muchísimas de estas que simplemente no estamos aprovechando, pero que son, la gente va a tener más ocio, vamos a trabajar menos horas, ojalá con la misma paga. Bueno, ese ocio ¿en qué lo vamos a gastar? Eso crea empleos, que son empleos de clase media, en la medida en que tengamos modalidades que los contengan, o sea, que no sean empleos basura, y que no los destruyamos. Ok, vamos a Había A dos las más. Sí. las dos últimas que tienen que ver con educación y damos por concluida la charla. Omar Guerrero primero preguntó cómo deberíamos educar para el futuro y Mariana Moretti hizo ya un avance en cómo ella creería. Dice, preparando desde el nivel inicial para el trabajo futuro a 20 años, con capacitación en emociones neurolingüísticas, donde se permite el fracaso y formación de líderes virtuales. ¿Cuál es tu opinión? Y con estas dos preguntas te agradecemos mucho tu disposición, tu tiempo y tu buena gana para enseñarnos todo lo que nos has enseñado, por lo menos a mí. De vuelta, Argentina tiene siempre como dos etapas del mismo problema, ¿sí? Y cuando hablamos de educación, de tecnología de educación, generalmente hacemos lo mismo que hacemos con el empleo. Entonces hay gente que dice, los empleos del futuro todavía no han sido creados, lo cual no es cierto. No es cierto, digamos, porque el médico va a seguir siendo médico, hará otras cosas, pero no es que no va a haber más médicos. De hecho, la sustitución no es de algunos van a desaparecer, el del traductor posiblemente desaparezca, pero la mayoría van a ser los mismos con diferentes tareas. La tarea se reemplaza, no el empleo. Pero bueno, dicen, no sé, 5 de cada 7 empleos no han sido creados. Y empiezan a pensar, bueno, ¿qué es lo último? Lo último de la moda. Yo me acuerdo cuando se discutía, no sé, o salen notas todo el tiempo, ¿no? No sé, ahora saldría manejo de Zoom, corriendo detrás de la pelota todos. Coordinador, manejo de drones, o no sé, digo, la gente corre detrás de la pelota. Si uno mira alguna de estas compañías que se autopromocionan en columnas en La Nación o en Clarín, van a aparecer empleos que uno dice, bueno, a ver, es como los autos voladores. Uno dice, bueno, a ver, ¿qué es lo último que salió? Bueno, necesitamos a alguien para esa persona, ¿sí? Okay. Alguien para ese empleo, para esa actividad. Pero eso puede durar un mes, un año. ¿Sí? No necesariamente, o sea, no es un pensamiento muy estratégico. Lo más probable es que todo lo que nosotros hacemos manualmente y que puede hacer la máquina va a ser reemplazado. Entonces, hay toda una discusión sobre que tenemos que enseñarle a hacer logaritmos. Yo aprendí a hacer logaritmos. Tengo la regla de mi viejo, que es ingeniero también. Pero no sé si hay que enseñar a hacer logaritmos. Yo hace mucho que no escribo, por ejemplo. Hay que enseñar a escribir a la gente. Escribo en el sentido de escribo en la máquina, pero no escribo bien con la mano. No sé si hay que enseñarles a escribir. Cuando yo era chico me enseñaban caligrafía, ¿sí? Entonces, quiere decir, una forma de pensar más estructural es decir, bueno, ¿cuáles de estas cosas que ahora hacemos, o mejor dicho, hacíamos, y ya no hacemos tanto, vamos a seguir haciendo? Porque, ¿para qué vamos a enseñarle algo redundante a un pibe? Y esto es una discusión abierta, yo no soy pedagogo, te estoy diciendo por dónde la encararía yo, ¿sí? Pero mucha de esa discusión, del empleo del futuro, de hay que ser emprendedores, hay que generar líderes digitales, está hablándole a la clase media alta porteña, a la clase media alta urbana. Argentina siempre tiene dos capítulos. Yo, en términos educativos, te diría lo primero es, enseñémosle algo a los pibes. Digamos, después vemos si quieren manejar drones. Pero hoy tienen que recibir del secundario. Estamos tan lejos de aquella frontera que tenemos que hacer las dos cosas. Al pibe que es de clase media alta, lo queremos retener, queremos traer esos trabajos de alta calificación, queremos que programe, queremos que lea, que comprenda textos, que pueda expresarse, cosa que la máquina, en cuestión de la cercanía, no puede reemplazar tanto. Pero a los cientos de miles de pibes que todos los años abandonan el colegio y se dedican a nada, que no pueden conseguir trabajo porque no saben literalmente hacer nada que sea efectivamente mercantilizable, para esa gente diría,
dale algo en la educación, que termine el secundario, o darle formación laboral, que aprendan a hacer algo. ¿Cómo van a ser parte de la sociedad si no les enseñamos nada? Olvídate de manejar drones. Primero tiene que, no sé, entender cómo es un trabajo, tener alguna aptitud, alguna skill, alguna competencia. Hoy vamos a perder un año y medio de, una generación que tiene un año y medio de clases. Yo no sé cómo lo recuperamos, creo que no se recupera. Digamos, en literatura lo recuperás, matemáticas no lo recuperás. Entonces, siempre hay dos problemas con el trabajo. Uno es el de la frontera, el primer mundo. Quiero tener los mejores, quiero que puedan tener trabajos de altísima calificación. La otra es la que queda más oculta, la del subdesarrollo, el país en desarrollo, que es, tenemos un montón de gente que sabe hacer muy pocas cosas, y es por eso que hoy tienen trabajos basura, o tienen trabajos de baja calificación, baja paga, muy baja estabilidad laboral y de ingresos, y viven mal, y son cada vez más dependientes del Estado, de un Estado que no tiene para pagarles. O sea, las crisis que yo hablaba antes, de la descompensación del mercado laboral, se basan en un fracaso educativo. Entonces, resolvamos las dos cosas, ¿sí? Pero no dejemos de resolver esta última, porque si no, los conductores de drones se van a ir todos a Uruguay. Bueno, en fin, esa es mi respuesta. Muchísimas gracias, Eduardo. Como siempre, por mi parte, dejo abierto a las autoridades del IERI para que den por culminada tu charla, y nuevamente reiterarte el agradecimiento a todos los estudiantes, legisladores, interesados que han acompañado esta reunión, que creo yo aportará mucho al debate de los estudiantes. Muchas gracias, Eduardo, en nombre del IERI. Realmente magnífica tu exposición. Yo creo que va a servir mucho a los participantes en el juego de cambio de roles. Ha dado un panorama muy distinto a lo técnico que venía hablándose antes, mucho más humano, que creo que nos va a servir. Quiero agradecerte en nombre del IERI, del presidente Humberto Rollero, que hoy no está con nosotros, pero seguramente a la distancia nos va a seguir, y agradecerles a todos los participantes, invitarlos a todos los estudiantes y a los coordinadores de las universidades de que difundan. Esta charla ha sido grabada y está a disposición en los canales del Círculo para todos ustedes y para que enriquezcan el proyecto del que están trabajando. Gracias, Eduardo, y te felicito por todos los conceptos que nos has brindado y que nos han abierto la mente. Gracias a todos. Muchas gracias, y bueno, a sus órdenes como siempre. Gracias a todos. Gracias a todos.